Bueno, en mi caso estoy bastante nervioso porque he escogido un tema de enseñar a hablar y porque también he escogido una narrativa alrededor de ese tema que altera totalmente mi vulnerabilidad, ¿vale? Bueno, entonces empiezo. Eran los años 90. Teníamos las Olimpiadas de Barcelona, las chaquetas vaqueras. También cumplía 70 años Jordi Hurtado, trabajando. Incluso Terelu Campos también. En mi caso, en esa época yo me fui a Chile. Era mi primera estancia de investigación. 4 meses en una casita de madera, con olor a manjar, que es el dulce de leche chileno, con 2 españoles más, una familia, y también con unas cuantas pulgas. En la universidad, era la Universidad Técnica la Universidad de Talca, perdón, el profesor que me cuidaba y que me tutorizaba era un calvo muy cercano y que me dejaba bastante independencia, como a mí me gusta. Fiestas, experimentación, viajes, escapadas, un poco de todo. Cuando volví estaba entusiasmado. Sin embargo, poco a poco fui sintiéndome cada vez más y más triste. Al final resultó que es que tenía miedo a aceptarme a mí mismo. Lo que pasaba es que estaba en el armario y entonces lo que hice fue salir del armario. Siempre he sabido que soy gay, incluso desde que Jordi Hurtado y Terelu Campos cumplieron los 50. Pero lo que pasaba es que no aceptaba esa vulnerabilidad. Soy muy cuadriculado. Y entonces lo que tenía que hacer era escapar de esa cuadrícula un poco y pasarme a la otra acera. ¿Por qué tardé tanto? ¿Fui yo el único culpable? Imaginaos todos y todas en los años 80 y 90 siendo gays. Seguramente estáis imaginando en una gran ciudad, pero no ese es el caso. Imaginaos en una pequeña ciudad en el norte de España y donde siempre se habla de clima. Era un tabú. Yo no conocía a nadie que lo fuera. Seguramente sí, pero no lo sabía. Además, durante esa época, miles y miles de personas jóvenes morían solos, apartados y con un sentimiento de culpa terrible. Decían, es por mi culpa, por ser así. El SIDA era una de las características más importantes y de las principales causas de muerte en los años 90. A la hora de transmitir un conocimiento, sea el que sea, tenemos que hacerlo a toda la sociedad. Y además hacerlo de forma clara y transparente. En esta charla voy a intentar daros algunas pautas o claves para que esto sea así y para que entendamos cuando hablemos de nuestra tesis o de nuestro trabajo de investigación. La charla la he dividido un poco como se divide la transmisión de cualquier tipo, en 4 partes. La primera parte sería el transmisor, la persona que divulga. La segunda parte sería el receptor, el público, la audiencia. La tercera parte sería el medio de transmisión. Y por último, la última parte en este caso es el mensaje que queremos transmitir, que sería de divulgación científica. Cuando hablo de divulgación científica es en todas y cada una de las áreas de esta u otra universidad. Bueno, pues empecemos con la primera parte. La persona que divulga, el transmisor. Para mí, una de las características más importantes de la persona que divulga ciencia es la accesibilidad, que conecte. Si no hay conexión entre el hablante y el que recibe eso, no hay transmisión y no hay aprendizaje. Y más en divulgación científica.
En este caso, lo que nos ocurre es que en la universidad o en la academia tenemos una tarima que nos separa de ese público. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajarnos de esa tarima. En mi caso, ¿a quién se lo dije primero? A mi hermano, a mi familia, a los amigos más íntimos o amigas, porque eran los más cercanos, los más accesibles. Pero además yo tenía que bajar de esa tarima y mostrar esa vulnerabilidad, porque así conseguía que me comprendieran. Eliminemos las tarimas y seamos vulnerables y auténticos. Otra clave seguimos con el transmisor, el que divulga, sería el cambio de perspectiva a una más global. ¿Por qué decidí hacerlo justo después de mi vuelta de Chile? No fue casual. Yo allí había estado independiente, como a mí me gusta, había tomado mis decisiones y eso había generado pues nuevos circuitos o como sea en mi mente, que al final eso provocó mi salida del armario. Tenemos que ser más abiertos hacia eso global. Entonces, en divulgación científica lo que tenemos que hacer es pasar de nuestro despacho, de nuestro ordenador o de nuestro laboratorio a ver por qué es útil lo que estamos haciendo, al impacto. El impacto es muy importante porque el impacto puede ayudarnos a que otros tomen decisiones por nosotros, por nuestra investigación, por nuestro conocimiento. Eso es muy responsable, pero también es ético que así lo hagamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta la conexión o el impacto de forma lo más acotada posible. Seguimos. Ahora pasaríamos a la segunda parte, ¿vale? La segunda pata sería el público, el que recibe esa divulgación. En este caso, en el público, como esta charla va más dirigida a personas que van a divulgar en un futuro, y además algunas de ellas muy cercano, entonces prefiero dar unas claves de cómo nosotras o nosotros, qué podemos hacer para acercarnos a ese público. Entonces, además de la vulnerabilidad y de ese acceso que ya he hablado, una de las características más importantes es la empatía. Tenemos que conocer a nuestro público y tenemos que conocer además qué sabe del tema anteriormente y qué sensaciones le provoca ese tema, qué emociones, qué características rodean a ese tema en la sociedad. Porque si no conocemos esto, el desconocimiento al final lo que provoca es miedo a divulgar. Igual que el miedo que yo sentía al salir del armario, porque no sabía qué reacción iban a tener. Muchas veces lo que nos pasa es que incluso bloqueamos a gente, por ejemplo, porque cree en la homeopatía o a perfiles que destacan que las estelas que dejan de condensación los aviones realmente son productos químicos peligrosísimos que nos están manipulando. Otras veces lo que hacemos es reírnos de famosos o famosas porque son anti-COVID, antivacunas, y echamos la culpa a la cocaína, cuando realmente nosotros tenemos parte de esa culpa, y eso es lo que no queremos ver. Tenemos que empatizar con ese público, comprender lo que están pensando y también intentar encauzarles, por supuesto, hacia nuestra divulgación. Pero para ello tenemos que, sobre todo, empatizar. En esta segunda parte, en la del público, me gustaría también señalar otra clave. En este caso,
la clave que me gustaría señalar sería la de pensar, hacer pensar al público. Es muy importante intentar integrar esa píldora de divulgación científica en una narrativa y, si puede ser, mucho mejor con tintes emocionales, de forma que hagamos trasladar al público a las mismas conclusiones a las que llegamos nosotros. Que no se lo demos todo hecho, pero sí que les vayamos guiando durante toda esa narrativa. En mi caso, a la hora de salir del armario delante de mis amistades, yo lo dije directamente: soy gay. Pero debería haber usado una narrativa un poco más cercana para que se entendiera mejor. Debería haber explicado mis emociones y toda esa transformación que tuve a la hora de ir a Chile y de volver a mi ciudad. Así habría sido muchísimo más cercano y ellos lo hubiesen entendido mejor. Lo entendieron perfectamente, no hubo ningún problema, pero porque me querían. Entonces, por favor, haced pensar y con emoción. Bueno, pasemos a la tercera pata. La tercera pata era el medio de transmisión. El medio de transmisión, en nuestro caso, en divulgación científica, es el formato y el lugar donde se va a dar esa píldora de investigación, que puede ser internet, puede ser un formato oral, puede ser en directo, puede ser a través de una web, como en este caso, o de un software. Hay muchísimos lugares y formatos diferentes. A veces nos vienen dados, como puede ser este caso, igual nos hubiese gustado más en directo, pero otras veces no, lo podemos elegir. ¿Y qué podemos elegir como formato y como lugar? Pues de nuevo, tenemos que tener en cuenta las dos primeras patas. La persona que divulga, sus gustos, qué se le da mejor, con qué se siente más a gusto, su marca personal. Y por otro lado, el público, qué le gusta al público. Y en este caso, pues depende también del tipo de público. Si es un público más joven, por ejemplo, pues un vídeo de TikTok, o igual una infografía en Instagram, o hacer unos experimentos, o a través de un juego. En el caso de que sea un público pues más viejuno, como pueden ser Jordi o Terelu, pues igual una charla tú a tú, así más formal, y con café y pastas, pues puede ser más adecuado. En mi caso, el formato fue oral, más valiente, pero utilicé un nuevo recurso, el alcohol, en un bar. Más fácil, más cercano. Entonces, intentad utilizar los formatos adecuados y atractivos. La última pata, la cuarta, sería el mensaje. En este caso, digo el mensaje porque tiene que ser un mensaje único. Es importante que sea un único mensaje y que todo el discurso o toda la píldora científica lo hagamos pensando en ese objetivo, en esa idea, para que quede todo perfectamente enmarcado y coherente. Tenemos que hacer una buena estructura, pero siempre tenemos que pensar en esa única idea o en ese único mensaje. A la hora de tratar, por ejemplo, de informar en VIH y en SIDA, es importantísimo enfocar en esos únicos mensajes, que las estructuras sean claras, porque si no, lo que vamos a originar es lejanía, desconocimiento y miedo, de nuevo. Y ese miedo al final, en este caso sobre todo, lo que genera es un estigma social. Entonces es muy importante que dejemos claro un único mensaje. Si tenemos ideas secundarias, por supuesto, pero que esas ideas secundarias sean para explicar ese mensaje y lo atrapen.
Bueno, pues mensaje único. ¿Vale? Además de ese mensaje único y esa estructura para que así sea, bien enlazada, también es muy importante en el caso del mensaje el lenguaje. Tenemos que adaptar el lenguaje al público. De nuevo, bajarnos de esa tarima. En este caso, a la hora de preparar esta charla, quizá yo haya utilizado algún tipo de lenguaje un poco diferente al que hubiese utilizado para un público general. Porque he estado pensando en dar una charla a personas más cercanas a la universidad y que quieren divulgar ciencia. Pero en el caso de hacer charlas más divulgativas a toda la sociedad o a públicos específicos, es mejor adaptar ese lenguaje a ese público. Yo soy muy cuadriculado, ya lo he dicho. Entonces, imaginaos que a la hora de sentarme en el bar con los calimochos y la cerveza delante de mis amistades y contarles lo que les quiero contar, les digo, mirad, os he traído aquí porque soy una persona con una identidad de género cis, binario, no agénero ni fluido, y además tengo una orientación física y emocional hacia otros seres biológicos con mi misma identidad y con mi misma expresión de género. Pues ese soy yo. Vamos, que me gustan más los mejillones que las almejas. El lenguaje es importantísimo a la hora de comunicar. Tenemos que intentar utilizar la menor cantidad de tecnicismos posibles. En realidad, solo los que sean estrictamente necesarios para encauzar esa idea principal. Y si los tenemos que utilizar, tenemos que intentar adaptarlos a algo que el público ya conozca y que además le interese. Todas estas anécdotas han formado parte de mi vida, pero si me quedara aquí, únicamente quizá veríamos mi vida como algo un poco negativo. Pasa exactamente igual con las noticias que vemos día a día. De nuevo, en el mensaje tenemos que hablar de ese contexto más global. Entonces, acordaos, un lenguaje claro y además con un impacto acotado, ese contexto. En los años 90, evidentemente, mi vida cambió mucho, pero yo era feliz. Tenía una familia maravillosa, mi hermano, mis padres, mis primos. Ayer se murió un tío mío y me da muchísima pena no poder estar allí acompañándoles. Tenía muchos amigos, los amigos del patio siempre estarán ahí. Tengo mucha vida social, intento utilizar también el arte siempre que puedo. Y cuando estuve dentro del armario realmente no tuve ningún trauma. Tenemos que intentar que nuestro mensaje no solo nos lleve esa parte más negativa, sino un global. Actualmente vivo con un calvo muy cercano y que me deja también la independencia que a mí me gusta. También vivo con dos gatos, más lejanos, más peludos y que me dejan menos independencia. Mi vida cambió radicalmente y es sobre todo a la efectividad de esa transmisión, al entendimiento. Si queremos realmente tratar de hacernos entender en divulgación científica, tenemos que utilizar un mensaje único con un lenguaje claro, acotar bien el impacto y el contexto de ese mensaje
utilizar un formato lo más atractivo posible, hacer pensar al público con emoción y tener empatía, que se me acaba de caer el papel, y acercarnos con vulnerabilidad y autenticidad. Y así generaremos conocimiento nuevo, transmisión del mismo y evitaremos el miedo y la culpa. Gracias.